Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Hola queridos hermanos, hoy nos encontramos en este lunes 22 de marzo. Estamos en la quinta semana de Cuaresma, ya estamos muy cerquita de Semana Santa. Primeramente Dios, este domingo estaremos celebrando el Domingo de Ramos y dando así comienzo a la Semana Santa, que contiene dentro de sí el corazón de la liturgia, que es el Triduo Pascual. Bien, pues vamos hacia allá. Hoy escucharemos este Evangelio que es de San Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Vamos a escuchar. Dice así: del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo, pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues de entrada habría que decir que este texto pues tiene su comparación o tiene su relación con la primera lectura que escuchamos hoy, que es un texto larguísimo del profeta Daniel, que es lo que sucede con esta mujer Susana, que unos ancianos en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, le ponen una trampa para quererse acostar con ella, porque quedan pues prendados de su belleza al andarla espiando en su jardín. Pero esta mujer es íntegra y no cede a sus seducciones y a sus trampas, y entonces se van a juicio. Y bueno, ya es un texto muy largo. Daniel sale al quite y sale reconocida como inocente esta mujer y condenados los ancianos. En el Salmo pues respondemos hoy, Salmo 22, nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Y todo esto tiene relación con el Evangelio que escuchamos, este texto de San Juan, donde Jesús defiende a la mujer adúltera.
Comienza diciendo el texto que Jesús se retira al Monte de los Olivos. Y sabemos que muy seguramente el Señor pues fue a orar. Ya lo contemplaremos más detalladamente en la lectura de la Pasión y lo acompañaremos el jueves, aunque quizá no presencialmente en la adoración eucarística, aunque ya el antiguo prefecto de la Sagrada Liturgia a nivel universal, el cardenal Robert Sarah, quien hace poco renunció a su cargo, muy seguramente por la mayoría de edad que alcanzó, decía en una carta que escribió a los primeros meses del COVID, que se llama Volvamos a la Eucaristía, volvamos con alegría a la Eucaristía. Ahí el cardenal Sarah pues nos decía a todos que la adoración eucarística y la participación en la Eucaristía es un derecho de ustedes laicos, es un derecho que nosotros debemos reconocerles, y ojalá pues los pastores todos, con las medidas necesarias para prevenir el COVID, pues abran todos las capillas de adoración eucarística, de tal forma que todos los laicos puedan participar y todos nosotros los motivemos a ustedes para que accedan y busquen a Cristo en la adoración eucarística. Que Dios nos libre a nosotros pastores de aquellas palabras duras que Cristo les dijo a los escribas y fariseos, diciéndoles que ni entraban, que tenían las llaves del reino de los cielos. Ustedes tienen las llaves del reino de los cielos. Ni entran ni dejan que otros entren. Que Dios nos libre de eso. Entonces, entiendo que algunos hermanos, bueno, pues tienen temor por el COVID y quizá eso pues los ha paralizado, no por mala intención, pero oremos mucho por nuestros hermanos pastores, para que todos pues busquemos el mayor bien de las almas, porque el mayor bien no es la vida temporal, sino la vida eterna. Y también lo dice el cardenal Robert Sarah. Leamos esa carta que está interesantísima, se llama Volvamos a la Eucaristía con alegría. Y bueno, fue también aprobada obviamente por el Papa Francisco. Y bueno, pues ahí entonces todo esto que les digo es porque probablemente el Jueves Santo muchos pues no puedan participar presencialmente de la adoración eucarística, porque no todos acceden a eso. Pero sí acompañemos a nuestro Señor Jesucristo algún tiempo de oración íntima, cada quien en sus casas. Acompañemos a Jesús en este tiempo que cada día se hace más intenso y estamos entrando cada vez más al corazón de la liturgia, al momento más fuerte. Entonces Jesús oraba ordinariamente en las madrugadas o en las noches, y nosotros también hemos de alguna forma imitarlo, buscando la oración. Y entonces, bueno, después dice que al amanecer se presenta de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Jesús que enseña la palabra, Jesús que enseña la verdad. Y pues bueno, nos dice que los escribas y fariseos le llevaron a una mujer que dice que fue sorprendida en adulterio. La ponen frente a él y le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio, o sea, en el acto. ¿Cómo es que la encontraron en el acto? Bueno, pues quién sabe, ¿no? Y le dicen: Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres, ¿tú qué dices? Y le ponen una trampa a Jesús.
con colmillo retorcidísimo. Retorcidísimo estos hombres, como aquellos ancianos de la primera lectura que escuchamos también hoy. Y sabemos la respuesta de Jesús, que es maravillosa, como aquellas respuestas brillantes que solamente Dios puede dar. Y le dice: el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Bueno, hoy he más o menos investigado un poquito, un repasito ahí en el catecismo. Primero, cuando explica los mandamientos en el 6º mandamiento, y ahí habla de los pecados que atentan contra el matrimonio, y menciona obviamente el adulterio. Ahí el catecismo define el adulterio y luego compara, de hecho, más bien explica que la Sagrada Escritura compara el pecado con el adulterio, porque es una forma como de infidelidad a Dios, que es nuestro esposo, y sobre todo la idolatría, y eso afecta más directamente al primer mandamiento, en el que Dios debe ser amado sobre todas las cosas, y el centro del corazón solamente se le reserva a Dios. Dios debe estar en el centro de nuestro corazón. Y por eso, cuando ponemos a una criatura, cualquiera que sea, en el lugar que solamente a Dios le corresponde, pues adulteramos, cometemos idolatría. Y bueno, para empezar, el pecado del adulterio, propiamente hablando, cuando uno de los dos esposos tiene intimidad con otra persona que no es su cónyuge, pues ese pecado es gravísimo. Ciertamente que cuando la persona se arrepiente de corazón y pide perdón, es mucho más fácil perdonar. Y entonces me viene a la mente aquel, ahorita no recuerdo el nombre, pero veía asombrado cómo los chinos, cuando se les rompe una vasija, en vez de tirar la vasija rota, la vuelven a armar, y entre las grietas y para unir los pedazos de la vasija, los unen con oro, con una pastita hecha a base también de oro. Y entonces la vasija reconstruida se ve más hermosa que antes, y las grietas brillan por la presencia del oro, y las roturas resplandecen. Y entonces es una forma de honrar las heridas. Nosotros católicos tenemos por herencia que Cristo nos ha dado el perdón de las ofensas, y también el saber con humildad pedir perdón por nuestras miserias y nuestros errores y pecados. Entonces, matrimonios deben pedirse perdón y perdonarse con la ayuda del Señor y con su gracia. He escuchado testimonios bellísimos de personas que verdaderamente, matrimonios, han reconocido sus errores, se han pedido perdón y se han perdonado, y han sido más felices que antes. Es impresionante. Yo no lo puedo concebir, pero el Señor es grande. La misericordia de Dios es sublime y nos hace participar Dios de ella. Así que sí es posible. Y por otro lado, investigaba también, repasaba un poquito en el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, igualmente en el catecismo, donde habla de que solamente Dios puede perdonar los pecados. Ahí explica que esa potestad que Cristo manifestó en los evangelios para perdonar los pecados, se la transmitió a los apóstoles, y los apóstoles a sus sucesores, y sus sucesores a los sacerdotes. Y ya ahí, a través de 3 santos padres o de 3 santos, viene en el catecismo hermosamente explicado. Creo que es San Ambrosio,
San Juan Crisóstomo y San Agustín de Hipona hablan bellísimamente de ese poder que Cristo dio a los sacerdotes para la absolución y para la reconciliación. Es un poder que no tiene comparación y que si no existiera aquí en la tierra, quién sabe qué sería de nosotros, dice San Agustín. Así que bendito sea Dios, adorado sea por su infinita misericordia, que por muy grande que sea el pecado, siempre es mayor su misericordia. Que Dios se digne darnos la gracia de arrepentirnos de corazón de nuestros pecados para poder experimentar su gran bondad y no querer volver al pecado. Y también nosotros saber vivir su misericordia con aquellos que nos rodean. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.